17 de abril, día de la fiesta de la Divina Misericordia. Nos encontramos en este momento junto al director espiritual de la comunidad Fuente de la Divina Misericordia, el Padre José Arismendi de León Elena, con el cual conversaremos en esta tarde. Buenas tardes, Padre, ¿cómo está? Buenas tardes, querido Ángel. Buenas tardes a todos los amigos y amigas que nos siguen a través de Televida, el canal católico de la familia, de Vida FM, de Radio ABC, Radio María de la Altagracia. Muchas bendiciones para todos ustedes en este día maravilloso de la fiesta de la Divina Misericordia, dentro del marco de este tiempo pascual de Jesucristo resucitado que nos llena de su vida. Padre, en este día, convérsenos un poquito, háblenos un poco sobre qué es una devoción en sentido general. La palabra devoción viene del latín devotio y habla de la disposición de la voluntad para cumplir prontamente con lo relacionado a una persona. Por ejemplo, cuando se habla de que un esposo es un esposo devoto, es un esposo que está pronto a cumplir y a tratar de la mejor manera a su esposa. Cuando alguien tiene una devoción por algo, responde positivamente al objeto de esa devoción. En sentido general sería eso. Entonces, la devoción cristiana, ¿nos podría comentar un poquito sobre eso? Bueno, en el marco del cristianismo, la devoción primero es la devoción a Dios. Y eso conlleva naturalmente la voluntad de responder a Dios, de responder a su amor, de cumplir los mandamientos de Dios, de una entrega total a Dios que se hace en la fe. Por lo tanto, la devoción contiene dos elementos fundamentales. El primero sería la doctrina, que es conocer el objeto de la devoción, en este caso naturalmente Dios, y después lo que es propiamente la devoción, que son aquellas acciones que nos mueven a responder positivamente a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere. Y dentro de las devociones cristianas, ¿nos podría decir algunos tipos de devociones? Naturalmente, la devoción principal es a Dios, y dentro de ese marco, por supuesto, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después viene la devoción a la Santísima Virgen, a los apóstoles, a los mártires y a los santos. Básicamente se centran en esas personas. Después también tenemos otro tipo de devociones que aparecen en la iglesia, sobre todo aparecieron dentro del marco de las comunidades religiosas, como fue, por ejemplo, la devoción al Santo Rosario con los dominicos, la devoción al escapulario con los carmelitas, la devoción, por ejemplo, del Via Crucis, aunque tiene raíces más antiguas, pero podemos atribuir quizás su difusión más amplia a San Francisco de Asís. Y también después, naturalmente, la devoción a la Divina Misericordia con Santa María Faustina. Bueno, en este momento entonces, ya que usted lo ha referido, háblenos un poquito de la devoción a la Divina Misericordia y sus orígenes. Bueno, la devoción a la Divina Misericordia no es nada nuevo. En la Biblia y en toda la palabra de Dios se enfatiza que Dios es Padre misericordioso. Y no solamente que es Padre misericordioso, sino que nos invita a ser misericordioso. Sea misericordioso como su Padre es misericordioso. Entonces, a partir de 1930, Santa María Faustina recibe la gracia de un encuentro con el Señor que le va revelando cómo Dios es misericordioso. Y la misericordia de Dios, quien revela esa misericordia de manera patente, naturalmente, es su Hijo Jesucristo. Entonces, las revelaciones que Jesucristo le fue dando a Santa María Faustina, por indicación de su director espiritual, ella la fue plasmando en un diario de unas 600 páginas. Y ahí, en ese diálogo íntimo con el Señor le va revelando que Dios es Padre de misericordia y que esa misericordia es para todos los hombres y mujeres. Dios siempre tiene una actitud de misericordia, de amor, de acoger y de perdonar. Pero es curioso que se enfatiza mucho en el diario de Santa María Faustina que la misericordia de Dios va a todos, pero hace énfasis en los pecadores. Que no importa
el pecado que se haya cometido, no importa las veces que una persona haya podido caer en el pecado, la actitud de Dios siempre es una actitud de perdonar, de misericordia, de acoger. Toca a nosotros pecadores, por supuesto, tener una actitud de arrepentimiento, de responder a esa misericordia de Dios continua siempre, con arrepentimiento y con una actitud de dejar el pecado para poder seguir lo que Dios quiere. Y en ese sentido es importante un elemento de esta devoción a la Divina Misericordia, que es la confianza. Confiar siempre en Dios. Porque a veces podemos tener la tentación de decir, bueno, pero este pecado es tan grande, o yo he cometido tantas veces este pecado, como que de alguna manera Dios ya como que se cansa o no me va a perdonar. No, nunca podemos pensar eso. La misericordia de Dios es infinita. La misericordia de Dios siempre está disponible para todos los pecadores. No importa, repito, el pecado, no importa las veces que lo podamos cometer. En la medida en que nosotros confiamos en esa misericordia de Dios, acudimos a Él arrepentidos, recibimos naturalmente la fuerza de Dios para ir disminuyendo nuestros pecados. Entonces, Padre, ¿cómo podemos vivir esta espiritualidad y esta devoción a la Divina Misericordia? Bueno, me remito de nuevo a la palabra de Dios. Sean misericordiosos como su Padre Dios es misericordioso. O sea, no basta con que yo pueda sentir que Dios me perdona siempre, que Dios tiene misericordia, que Dios comprende mi debilidad, por decirlo así de alguna manera, y que me quede solamente en eso, sino que lo que yo recibo de Dios, de alguna manera yo tengo que darlo. Si yo vivo la misericordia de Dios en mi vida, si Dios me da siempre la oportunidad de arrepentirme y me perdona siempre, yo tengo que traducir eso en mi vida. ¿Cómo lo hago? Siendo misericordioso con los demás. Porque sería una contradicción, por ejemplo, que Dios siempre me perdona y que cuando alguien me ofende, yo me sienta tan mal que me niegue a perdonar, que me niegue a ser misericordioso. Entonces, si yo sigo la devoción a la Divina Misericordia, si yo recibo esa misericordia de Dios, yo siempre tengo que estar pronto a dar esa misericordia, a acercarme con un corazón misericordioso siempre a aquellas personas que están en alguna dificultad, que están en pecado. O sea que de ninguna manera puedo simplemente como recibir de Dios su misericordia y quedarme con ella, y cuando la situación de mi vida me lleva a que tengo que ser misericordioso, cerrarme a ello. No, tengo que de alguna manera traducir esa misericordia de Dios en mi vida. ¿Podría usted hablarnos sobre los elementos fundamentales de la devoción a la Divina Misericordia? Lo primero es siempre saber que Dios es Padre de misericordia. Dios, uno de sus atributos principales, su amor y su misericordia. Nunca dudar de ellos. Y que la misericordia de Dios no se centra para aquellos que de alguna manera pueden estar cerca de Dios o seguirle. Es la misericordia que está disponible para todos los hombres y mujeres del mundo, como decíamos. Y de manera especial, porque son los que más la necesitan, los pecadores y las pecadoras. Y ese elemento principal que está de parte de los que reciben esa misericordia es esa confianza absoluta en Dios. La confianza. El día que nosotros dejemos de confiar en la misericordia de Dios, prácticamente nos cerramos a ella y no nos arrepentimos y decimos, bueno, pero si me voy a arrepentir y Dios no me va a perdonar, o sea, dudo de su misericordia prácticamente. O sea, hay que mantener la confianza total siempre en Dios. Y Santa María Faustina en su diario plasma siempre eso. El Señor Jesús insiste en eso, en confiar siempre. No importa la circunstancia por la que estemos pasando, nunca dejar de confiar y acudir a ese Dios misericordioso. Ya los otros elementos de la devoción se han explicado anteriormente y yo no voy a abundar en eso porque quiero centrarme sobre todo en vivir la devoción. Fíjate, Ángel, que muchas personas tienen devociones y hay, no se sabe cuántas devociones hay, pero a veces uno nota que una persona puede ser muy devota, por ejemplo,
de la Santísima Virgen. Y sin querer entrar en juicio, lo hago como ejemplo solamente. Una señora, por ejemplo, en una parroquia, en un barrio, es muy devota de la Santísima Virgen y tiene todas las medallas o tiene su rosario siempre colgado, reza mucho. Pero al mismo tiempo puede pasar que si usted habla en el barrio y pregunta sobre esa señora, a lo mejor esa señora no es una señora que puede reflejar las cualidades de la Santísima Virgen. Puede ser que esa señora, muy devota de la Santísima Virgen, sea chismosa. A veces incluso puede ser que tenga su dinero y lo preste al 20%, no le hace un favor a nadie. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo una persona tan devota de la Santísima Virgen no refleja en su vida las cualidades de la Santísima Virgen? O puede ser el caso de un señor devoto de San José y sin embargo puede ser que no sea un buen esposo, que no sea un buen padre, que no sea un buen trabajador. Entonces no puede haber una diferencia, una disparidad entre la devoción y mi vida. La devoción me ayuda a mí a vivir y a seguir el ejemplo de ese santo o de esa santa a quien le tengo devoción. Como enfatizamos anteriormente, si yo confío plenamente en la misericordia de Dios, yo tengo que ser siempre misericordioso, siempre. Pero a veces nos encontramos que las devociones pueden tener un aspecto, lo que podríamos llamar teórico. Mucha gente es muy devota, usa muchos signos de la devoción de un santo o una santa, pero a veces incluso no conoce la vida de ese santo. Por eso decíamos anteriormente que la devoción es las actitudes frente a esa persona, pero también es la doctrina, conocer en el fondo. Por ejemplo, una persona devota de San Juan Bosco, conoce la vida de San Juan Bosco, sabe cómo él trató a los jóvenes. Y desde ahí, si es devoto de San Juan Bosco, conoce la vida de San Juan Bosco, cómo trató a los jóvenes, se supone que él trata de traducir en su vida ese trato con los jóvenes. Pero si una persona es devota de San Juan Bosco y la juventud le molesta, no quiere saber de los jóvenes o no intenta comprender que el pensamiento de los jóvenes es muy diferente al pensamiento de los adultos. Entonces tiene que haber una conexión directa de mi devoción con mi vida. Por eso las devociones ayudan en la vida espiritual. Padre José, como estamos hablando a muchas personas que son devotas de la Divina Misericordia, entonces ¿cómo esa persona, de manera reiterativa, pudiéramos decir, en el caso suyo, que esta dualidad, fe y vida, ¿cómo podrían esas personas vivir en su vida, en sus barrios, en sus comunidades, esta devoción? Lo primero es profundizar en Dios. Ir a las Sagradas Escrituras y ver en el desarrollo de la historia de la salvación cómo se ha manifestado siempre esa misericordia divina con todos los hombres y mujeres. Por eso, si queremos saber cómo Dios ha manifestado su misericordia, necesitamos profundizar, necesitamos leer las Sagradas Escrituras. En el caso nuestro, por ejemplo, de la devoción a la Divina Misericordia, necesitamos saber qué fue lo que Jesús reveló a Santa María Faustina. Y ahí tenemos que ir a la fuente, leer el diario de Santa María Faustina. Y ahí encontraremos, por decirlo así, el complemento a lo que ya vemos en las Sagradas Escrituras, cómo Dios es misericordioso. En uno de los apartados del diario, Jesús le dice a Santa María Faustina: exijo de ti obras de misericordia. Pero no solamente se lo dice a Santa María Faustina, para todos los que seguimos la devoción a la Divina Misericordia, el Señor nos exige obras de misericordia. O sea, nos exige una acción de misericordia. Que si yo veo una persona en una situación de miseria, y cuando hablo de miseria no hablo necesariamente de una situación de falta de dinero, porque a veces se piensa que la miseria es la falta de dinero. No, una situación de miseria puede ser falta de dinero, puede ser una enfermedad, puede ser la soledad, puede ser el abandono, lo que sea. Entonces, en ese momento, yo que soy devoto de la Divina Misericordia, yo tengo que mover mi corazón, mi acción,
para auxiliar a esas personas o a esa persona que está en esa miseria. De alguna manera es poner mi corazón, ser misericordioso, poner mi corazón en la miseria, pero no con una actitud de pena, porque yo puedo ver una persona tirada en la calle y decir, bueno, qué pena me da, mírala tirada en la calle, y me puedo quedar simplemente con la pena, pero sigo delante. No, si yo vivo la misericordia de Dios, esa persona está tirada en la calle, me va a mover a mí acercarme a esa persona y ver qué puedo hacer por esa persona. Sencillamente. O sea, no es simplemente la teoría, es la práctica. Las obras de misericordia traducen la bondad de Dios a través de Jesucristo. Cuando nosotros vemos la vida de Jesús, vemos la misericordia de Dios hecha vida. Un Jesús que predicaba, las personas tenían hambre. Los discípulos le decían, despídelos para que compren comida. Y Jesús le decía, no, vamos a compartir la comida que tenemos. Y aunque los discípulos se asombraban, lo poco que tenemos, ¿cómo va a alcanzar para tanto? Vamos a compartir lo que tenemos. Un Jesús que ve a una pobre señora que pierde su hijo y va llorando, la viuda de Naín, el entierro, y Jesús no se queda indiferente, no simplemente dice qué pena el entierro, se acerca, consuela a esa pobre madre, no llores, se acerca al ataúd y le devuelve la vida a su hijo. Un Jesús que claman a él los tullidos, los ciegos, los endemoniados, y Jesús siempre responde, siempre. Un Jesús que responde cuando le piden, pero un Jesús sobre todo que acude cuando ve la necesidad. Entonces la actitud de misericordia tiene que tener esos dos aspectos fundamentales, siguiendo el ejemplo de Jesús. No solamente hacer obras de misericordia cuando me las solicitan, sino que cuando yo veo una necesidad de alguien, la misericordia que yo vivo tiene que llevarme a mí a ofrecer. Porque a veces hay personas que están siempre dispuestas a hacer el bien, pero hay que tocarle la puerta. Y eso está muy bien. Cuando le tocan la puerta responde. Pero yo siempre digo, más que esperar que me toquen la puerta, yo tengo que salir a la puerta para ver quién me necesita también. Entonces las obras de misericordia es ayudar siempre que vemos una persona en una situación difícil, desde si necesita dinero, necesita comida, necesita consuelo, compañía. También incluso las obras de misericordia van en corregir. Si yo veo una persona que está en una mala acción, yo voy también a corregirle con amor, con misericordia, pero no dejar a esa persona en una situación de pecado que esté o de mala conducta y dejarlo solo. No, me acerco. Ser misericordioso es decir, bueno, yo quiero ayudar para que esa persona no continúe con esa conducta. Pero repito, no lo hago maltratándola, insultándola, humillándola, sino corrigiéndola con amor, con misericordia. Obras de misericordia, Padre. Hablar de este tema sería interesante escuchar un poco más, en el caso suyo como sacerdote, sobre cómo hacer obras de misericordia. Fíjate, primero quisiera enfatizar lo que el Señor dice a Santa María Faustina, porque no es una recomendación. En el número 742 del diario, el Señor le dice a Santa María Faustina: exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte, ni justificarte. O sea, las obras de misericordia son un imperativo para nosotros. No es que uno quiera hacerla, no es que la pena le mueva a hacerla, es que es algo propio de nosotros los cristianos y cristianas. Y naturalmente, los devotos de la Divina Misericordia nos vemos de alguna manera compelidos más que nadie a hacer esas obras de misericordia. Y te decía anteriormente, no es solamente cuando me piden que la haga, sino que tengo que tener la iniciativa de hacerla siempre. Hay personas, por ejemplo, que ven en la televisión la situación en África, de algunos países africanos, los niños desnutridos y todo eso, y dicen: ay, padre, si yo tuviera dinero, yo mandara millones a África o mandara comida a África. Eso es una buena intención, pero yo siempre le respondo: no hay que ir a África para hacer una obra de misericordia.
A veces en la misma puerta de tu casa, en tu vecindario, en tu entorno, tú tienes niños que no tienen la leche suficiente. Y podrías entonces, aunque sea un niño, ver si puedes comprarle la leche que necesita. O en tiempo escolar, niños y niñas que sus padres tienen dificultades tremendas para comprarle los útiles escolares. Y usted podrá decir, bueno, yo no puedo llegar a tantos niños, pero si yo logro que en el año escolar 1 o 2 niños yo pueda equiparlo, comprarle sus útiles escolares, oye, es una obra de misericordia que se hace. Entonces las obras de misericordia están a la vista de todos nosotros. Entonces no podemos buscar excusas, no puedo decir, bueno, si yo tuviera dinero, si tuviera mucho dinero, hiciera muchas obras, pero con lo poco que tengo, puedo hacer, siempre. Y a veces no es fácil. La Madre Teresa de Calcuta nos enseñó que hay que dar hasta donde duela. Entonces, uno tiene que darse cuenta, si tengo mucho, hago mucho, pero si tengo poco, con lo poco que tengo que ser misericordioso. Te decía anteriormente, Jesús no tenía mucha comida, pero Jesús tenía una actitud de compartirla siempre. Y se daba el milagro de la multiplicación. Yo recuerdo, yo soy de un campo, y en los campos uno llegaba a una casa, no había celulares para llamar o lo que sea. En mi propia casa llegaban mis tíos, llegaban lo que sea. Se estaba cocinando la comida nuestra. Y mi madre buscaba rendir la comida, y para mí siempre me asombraba de cómo, quizá un poco de comida que estábamos cocinando, de repente venían varias personas. La actitud de mi madre era, vamos a comer todos. Y la comida rendía. La comida rendía. Nosotros los campesinos tenemos un refrán, donde come uno, comen dos. O sea, la actitud de misericordia es decir, yo siempre puedo hacer algo. En lo poco o en lo mucho, algo tengo que hacer. Como dice en este apartado del diario, no me puedo excusar. No tengo mucho. Entonces, como no tengo mucho, me excuso, no hago. No, con lo poco que tengo. Como decía, a veces da un poco de vergüenza usted ver a una persona en una mala acción y que usted se acerque para corregirla. Bueno, pero es que si usted tiene una actitud de misericordia y ve a ese hermano o esa hermana en una mala acción, usted tiene que vencer la vergüenza. No puede excusarse y decir, bueno, me da vergüenza. No, aún con la vergüenza me acerco y le ofrezco mi consejo con amor, sin avergonzarlo, con misericordia. Y no preocuparse de la respuesta. Puede ser que esa persona nos agradezca la corrección. Puede ser que reaccione de mala manera, como decimos popularmente, y me dé un boche. Bueno, lo importante no es cómo ella reaccione. Lo importante es lo que yo, siendo misericordioso, tengo que hacer siempre por los demás. En este momento muchas personas nos están viendo y escuchando, incluso a través del internet, en muchos países. ¿Cuál sería el mensaje, la exhortación para muchas personas que están en dificultad ante lo que usted ha planteado como un elemento de la divina misericordia, que es la confianza? ¿Cuál sería el mensaje para esta gente? No se dejen vencer nunca por la desconfianza, por el desaliento. La desconfianza, el desaliento no viene de Dios, viene del mal. Porque cuando nos desalentamos, cuando desconfiamos, nos apartamos de Dios, nos aislamos. Y eso es lo que el mal quiere, que nos apartemos de Dios, que estemos aislados, para Él entonces hacerse cargo de nosotros. No importa, hermano, hermana, cuál sea tu situación, no importa. Una situación de pecado, no importa las veces que haya caído o el tipo de pecado, no importa. Confía que la misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado en el que nosotros podamos caer. Que la misericordia de Dios se impone siempre, que Dios nunca cierra sus brazos, nunca cierra su corazón a nadie, y que Dios no aprueba nunca nuestros pecados, pero siempre tiene sus brazos abiertos para acogernos a nosotros pecadores, pecadoras. Por lo tanto, si te encuentras en una situación difícil del tipo que sea, acércate al Señor. Acércate simplemente, exponle con tus palabras, mira, Señor, cuál es mi situación, ayúdame. A veces no tenemos ni las fuerzas.
Hay que decirle, Señor, dame fuerza, levántame tú. Y confía que el Señor siempre va a dar esa respuesta positiva. De que el Señor siempre anda buscando derramar su misericordia sobre todos nosotros, especialmente sobre los que están más necesitados. A veces tenemos la experiencia de que la sociedad desecha, rechaza a las personas que exhiben una mala conducta. Y el Señor es todo lo contrario, si podemos decirlo así. Él está buscando a esas personas. Repito, no para probar su pecado y su mala conducta, sino para darle la oportunidad de que cambien, de que se levanten y acogiéndose a su misericordia, arrepentidos, puedan empezar una nueva vida. Por lo tanto, acérquese al Señor, no dude cuál sea su situación. Y si usted se entrega al Señor con plena confianza, si usted invoca la misericordia del Señor y si usted realmente espera en el Señor, usted verá la gloria de Dios en su vida. Amén. Padre, ya en el final de esta entrevista podemos decir que la fiesta de la Divina Misericordia de este 2014, la gente que está ahí viéndole y escuchándole quiere escuchar un mensaje de ánimo, de paz, de misericordia, diríamos así. Este es un día especial. El Señor, a través de Santa María Faustina, prometió que en este día, más que nunca, las puertas de la misericordia están abiertas para todos nosotros. Por eso, mis hermanos y hermanas, aprovechemos este día. Aprovechemos este día, no importa cuál sea nuestra situación, para abrir nuestra vida, nuestro corazón, con humildad, con confianza al Señor. Para presentarnos con los brazos abiertos al Señor y decirle, Señor, como dice el Salmo 138, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes cuál es mi situación. En este día yo solamente quiero que tu misericordia se derrame sobre mí. Que esas gracias que tú prometiste a Santa María Faustina llenen mi vida y mi corazón. Pero que no solamente tu misericordia se derrame hoy sobre mí, sino que tu misericordia sea la que siempre me sostenga en todos los momentos de mi vida. Y que el Señor nos dé la gracia de nunca dudar de Él. No importa la situación en que estemos, porque de esa manera estaremos nosotros a salvo siempre. El Señor dice a través de Santa María Faustina, la última tabla de salvación para la humanidad es acogerse a mi misericordia. Y es cierto, es la última tabla de salvación. Por lo tanto, aferrémonos a esa tabla de salvación que es el Señor, que es su divina misericordia, y no nos apartemos de Él. Y si por cualquier motivo nos hemos apartado, siempre sabemos que el camino está abierto, el camino siempre está disponible, porque Dios en su infinito amor y bondad y misericordia nunca abandona a sus hijos y a sus hijas. Muy bien, Padre, estamos en la casita de la Divina Misericordia. Dígale a las personas cómo, qué servicios da la iglesia desde aquí y cómo pueden llegar incluso todavía para esta fiesta de la Divina Misericordia, lo que queda de ella. Bueno, la fiesta de la Divina Misericordia es el acontecimiento principal que nosotros vivimos cada año aquí en la casita de la Divina Misericordia, en esta capilla. Pero durante el año tenemos la gracia de que la adoración es perpetua. La casita está abierta 24 horas. Hermanos y hermanas, ustedes pueden llegar cualquier día de la semana, a cualquier hora del día o de la noche, y la casita está abierta para que usted venga a los pies del Señor a darle gracias por los beneficios recibidos, a presentar sus necesidades. Aquí va a encontrar hermanos y hermanas que siempre le van a recibir, que van a orar con usted o por usted. Estamos situados en el caliche de Mano Guayabo. Usted toma toda la 27, si viene de Pintura, dobla hacia la derecha y en la segunda calle, aquí estamos, solamente tiene que preguntar dónde está la casita de la Divina Misericordia. Es una gracia que el Señor nos concede estar abierto todos los días del año, 24 horas, así que aquí les esperamos a todos y a todas con los brazos abiertos. Pero mejor dicho, lo principal es que el Señor les espera aquí para derramar su gracia y sobre todo su misericordia. Muchas gracias, Padre. Hablamos con el Padre José Arismendi de León Elena,
quien es el director espiritual de la comunidad Fuente de la Divina Misericordia, en este día, fiesta de la Divina Misericordia. Muchas gracias, buenas tardes.